En todas las culturas del mundo existen los mismos mitos de la creación y del origen de los dioses. ¿Extraterrestres, casualidad? No. En las culturas ancestrales y aún en algunas religiones sí perdura ese recuerdo. Muy probablemente contado por los creadores a sus creados. De cómo seres de carne y hueso, nos crearon a su imagen. Con su ADN mezclado al de seres terrestres, o también llamados homínidos. Hace miles de años cuando los Anunnaki y tal vez otros extraterrestres gobernaban la Tierra, se instituyó una religión planetaria de sacrificios humanos a los dioses azules, conocidos como los de sangre azul, algunos de ellos, híbridos de extraterrestres semejantes a nosotros los humanos y animales. O al menos así los vemos nosotros. En esas religiones se sacrificaban guerreros prisioneros de guerra, pero algunas veces también niños y mujeres vírgenes, dependiendo del gusto del extraterrestre al mando. Por lo que se conoce de la religión y mitología de los aztecas, toltecas y mayas, sabemos que uno de sus dioses más importantes, si no es que el principal, era Quetzalcóatl, Kukulcán para los mayas. La serpiente emplumada, según traducción española, o serpiente que vuela, y ese dios extraterrestre prohibió los sacrificios de sangre, de manera que siendo serpiente, o reptiliano como ahora los llaman, con implicación negativa, no aceptaba sacrificios humanos ni de animales y según los mitos, fue quien creó a la humanidad de esta era o sol. Esta es la versión más conocida sobre la creación de las estructuras más antiguas creadas por el hombre. No se sabe con exactitud quién las creó y cómo las crearon, también podríamos decir cómo aprendieron a construir esas inmensas estructuras piramidales, pero sí sabemos rumores que dichas estructuras no fueron creadas por manos humanas, sino por especies de otros planetas o extraterrestres que llegaron a brindar de conocimientos a la humanidad. La pregunta que nos hacemos el día de hoy es, si nos brindaron conocimientos que esperaban a cambio, esa es una pregunta que hasta el día de hoy no tiene respuesta. Tenemos una teoría sobre la explicación del pueblo sumerio al desarrollo de su cultura, una de las primeras civilizaciones de la humanidad. A pesar de que se desconoce su origen y su idioma parece único, pues no coincide con ninguna familia lingüística conocida, sabemos que se establecieron en el Golfo Pérsico, al menos 3000 años, antes de Cristo. Para los sumerios, Juanes fue la criatura que enseñó a la humanidad las bases de la civilización. La agricultura, las artes y la arquitectura fueron conocimientos que este ser transmitió a sus antepasados. Se trata de uno de los mitos de la antigüedad que presenta a seres superiores como creadores o proveedores de la humanidad. A pesar de que estas representaciones son típicamente reconocidas como dioses y otras deidades, reflejo de la consciencia y el contexto social y natural en que se desarrollaron estas civilizaciones, existe una teoría inquietante que podría cambiar todo lo que creemos cierto sobre el pasado de la humanidad. La hipótesis de los antiguos astronautas estudia la posibilidad de que seres extraterrestres visitaron el planeta Tierra mucho antes de nuestra era, incluso que fueron ellas quienes transmitieron a la humanidad sus saberes de la misma forma que Juanes hizo con los sumerios. Esta teoría tomó una fuerza inusitada durante la década de los 70, en plena Guerra Fría y a propósito del auge de la ufología, pseudociencia que carece de aplicación en la realidad. El propio Carl Sagan decidió estudiar a fondo la teoría de los antiguos astronautas y, con ayuda de su colega Joseph Shklovsky, reflexionó sobre la posibilidad real de un contacto alienígena en vida inteligente en el universo, 1966, con especial atención en el mito sumerio y otros ejemplos dignos de mención. Sin embargo, después de un análisis argumentativo, el escepticismo que acompaña a todo quehacer científico les llevó a concluir que no había evidencia alguna que sustentara tal teoría. No hay datos fidedignos de contacto directo con una civilización extraterrestre en los últimos siglos, cuando se han difundido bien los eruditos ecuánimes y los razonamientos no supersticiosos. Cualquier leyenda de contacto anterior viene grabada con cierto grado de embellecimiento lleno de fantasía, debido simplemente a los puntos de vista que prevalecían en la época del contacto. Años más tarde y probablemente arrepentido por la popularidad que él mismo dio a esta hipótesis y por las malinterpretaciones que pudo crear su texto en coautoría con Shklovsky, Sagan dio por cerrado el tema en El cerebro de Broca 1970. En un libro publicado en 1966, Intelligent Life in the Universe, yo mismo y el astrofísico soviético Yuri Shklovsky hemos discutido esta última posibilidad. Tras examinar un amplio muestrario de artefactos, leyendas y folclore de las más diversas culturas, llegamos a la conclusión de que ninguno de los supuestos indicios proporcionaba pruebas mínimamente convincentes de un eventual contacto extraterrestre. En todos los casos analizados existen explicaciones alternativas mucho más plausibles y que se fundamentan siempre en habilidades y comportamientos humanos. A pesar de que la hipótesis de los antiguos astronautas resulta inspiradora y emocionante, además de funcionar a la perfección para una gran historia de ciencia ficción, lo cierto es que actualmente no existe ningún indicio científico ni huellas históricas de que nuestros antepasados tuvieron contacto con civilizaciones extraterrestres. Creer que los primeros avances tecnológicos de la humanidad se debieron a la visita de seres de otros planetas, o que las pirámides fueron construidas por una inteligencia superior, es un tema polémico y altamente rentable para libros conspiranoicos o programas de televisión, pero hacerlo sin prueba alguna no contribuye a explicar la realidad y, por lo tanto, no es parte de un pensamiento científico. Pero debemos tener en cuenta que cada momento que pasa la humanidad gana conocimientos, cada día aprende más sobre el mismo y el universo.
Cabe recalcar que también debemos tomar en cuenta que tuvo que pasar algo para que el hombre vaya avanzando en su evolución y aprendizaje. Y si los mitos o leyendas sobre los extraterrestres o alienígenas brindándonos conocimientos son ciertos, cambiaría radicalmente nuestra perspectiva sobre nuestros orígenes.